día. Vamos a otras informaciones. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, afirmó que el fin de la pandemia nunca ha estado tan cerca. Esto luego que se registrara el número más bajo de fallecidos por coronavirus desde marzo de 2020. Para hablar de este tema, también de la discusión con respecto a las medidas sanitarias aquí en Chile, estamos con la ex subsecretaria de Salud, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación de Salud de la Universidad del Desarrollo, doctora Paula Daza. ¿Cómo está, Paula? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, muy buenos días, Nicolás. Gusto saludarte. Igualmente, a ver, con esta afirmación que hizo el director de la OMS de que la luz al final del túnel estaba cerca, podríamos poner una serie de figuras, digamos, ahí o cliché, pero de todas maneras es un cambio bien relevante en términos de lo que hemos escuchado de la Organización Mundial de la Salud, que ha sido muy cauta como corresponde en no adelantarse. Aquí no se adelanta, pero de todas maneras muestra de que efectivamente se está más cerca de terminar con esta pandemia y que pase una endemia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, de todas maneras, yo creo que la Organización Mundial de la Salud en general, en sus comentarios y en sus propuestas, ha sido tremendamente prudente. Sí. Y hoy día lo que se está viendo, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial también, primero que nada, que el número de fallecidos en relación al COVID ha ido disminuyendo en el último tiempo. Por otro lado, a pesar que tenemos a veces un número importante de contagios, las hospitalizaciones, particularmente en camas UCI, también ha ido disminuyendo. Y eso se debe a varios factores. Uno, probablemente la vacunación ha tenido un rol pero elemental en esta etapa, pero también que las personas están más inmunes producto de las infecciones que se han ido teniendo. Por lo tanto, yo creo que son buenas noticias. No sabemos qué tan cerca está, Claro. pero sí vemos vemos una luz en el camino, cosa que no lo veníamos viendo hace mucho tiempo. Así que yo creo que sí tenemos que tener claro que tenemos que seguir vacunándonos porque sabemos que es el pilar esencial para que este norte que estamos viendo ocurra. Decir que el fin de la pandemia ya está a la vista, como lo estamos revisando en la pantalla, Paula, y que lo diga el director de la Organización Mundial de la Salud. ¿A qué se debe? Se debe principalmente a la vacunación a nivel internacional. Recordemos que fue en tiempo récord que se pudieron fabricar estas vacunas para el SARS-CoV-2 y que se pudiera implementar en Chile también un tema bien relevante y bien destacable en términos de la disponibilidad de vacunas y la campaña de vacunación. Ahora, hasta con una segunda dosis de refuerzo, ¿es la vacunación la que logra justamente poder ver este final de la pandemia? De todas maneras, Ya. la vacunación ha tenido un rol relevante, muy, muy relevante en tiempo récord. Hay que recordar que cuando partió la pandemia se pensaba que no íbamos a tener vacunas en un año. Las vacunas generalmente demoraban entre 5 y 10 años. Por lo tanto, aquí el mundo científico, los laboratorios que crearon las vacunas hicieron un trabajo maravilloso en poder contar al año de empezar este virus, de tener este virus, contar con vacunas a nivel mundial, porque no solamente contar con las vacunas, sino que contar con el número de vacunas para que la población mundial pudiera acceder a este elemento que ha sido tan fundamental. Por lo tanto, la vacuna ha sido trascendental, las coberturas de vacunación mundial han sido impresionantes en un año. Teníamos en algunos continentes, particularmente en el nuestro, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, más de un 70-80% de la población vacunada. Hoy los continentes como África tenían una cobertura más baja, pero hoy día ya están alcanzando coberturas de vacunación más deseables, y eso ha permitido tener una disminución de los casos graves y de los fallecidos. Y eso también, la vacunación cumple un rol relevante en disminuir la posibilidad que aparezcan nuevas cepas, porque sabemos que la aparición de nuevas variantes, como lo hemos tenido a lo largo de toda esta pandemia, ha hecho que cuando han venido nuevos casos, apareció la variante británica, después apareció Omicron, que hizo un aumento importante en los casos, y ya desde hace más de 6 meses, 8 meses, tenemos la variante Omicron circulante y no hemos tenido nuevas variantes nuevas en ese sentido. Así que yo creo que, y si llegan a aparecer nuevas variantes, probablemente pueden ser más contagiosas, pero probablemente, como lo han dicho muchos expertos, como el doctor Fauci, debido a la gran, ¿no es cierto?, cobertura de vacunación que tenemos, no van a ser variantes que sean más graves. Por lo tanto, creo que acá tenemos que seguir con este plan de vacunación para poder mantener
esta inmunidad y poder evitar también la aparición de nuevas variantes. Claro, está la vacunación, pero siempre hemos conversado, Paula Daza, de que es una herramienta muy efectiva, pero no la única. Aquí también el autocuidado, la política sanitaria es bien relevante en ese sentido. Ahora, le hago la pregunta, si la OMS me dice a mí que el fin está cerca, no pone fecha, obviamente súper criteriosa y como corresponde, digamos, no dice de aquí a un mes se terminó, no. Pero de todas maneras, ¿cuál tiene que ser la posición desde la ciudadanía y también desde la autoridad sanitaria? Se lo pregunto porque ya se está discutiendo con mucha más fuerza, por ejemplo, el terminar con las mascarillas, seguir el ejemplo o el caso de otros países, siendo Chile, por lo menos a nivel internacional, uno de los pocos que sigue con el uso de mascarillas obligatoria en términos de la norma. También, ¿qué pasa con el pase de movilidad? ¿Usted cómo ve desde su experiencia, haber estado ahí en el Ministerio de Salud, estas discusiones y por sobre todo la presión que se da al Ministerio de Salud para que se vayan flexibilizando más normas? A ver, yo creo que es muy prudente ir avanzando en las libertades, como el ir quitando la mascarilla, principalmente a los niños, porque sabemos En los cada una de colegios. estas medidas restrictivas, cada una de estas medidas restrictivas tiene consecuencias negativas, como es el uso de mascarilla, que sabemos que es uno de los que ha sido uno de los elementos esenciales para disminuir la posibilidad de contagio. Por lo tanto, yo creo que es favoreciendo, creo que es importante ir liberando, por ejemplo, el uso de mascarillas en los colegios, pero esto tiene que ir acompañado, Nicolás, con medidas de mitigación. Y una de las medidas de mitigación más importantes que tenemos hoy día es la vacunación. Y es alarmante lo que pasa en los niños. En los niños de 3 a 5 años tenemos más de un 60% de esos niños que no se han puesto su dosis de refuerzo. Harto. Y de ellos, un 84% tiene más de 6 meses. Tenemos más de 1.700.000 niños que, pudiéndose haberse vacunado, no lo han hecho. Vamos a los más grandes, de 5 a 17 años. Ahí tenemos aproximadamente 6 de cada 10 niños no se ha puesto su cuarta dosis. Por lo tanto, creo que sí es importante avanzar en estas libertades, sí es importante quitar la mascarilla en los colegios, porque sabemos que está produciendo problemas de contacto, sociabilización, pero es fundamental avanzar en el proceso de vacunación, porque estos niños que no están vacunados están menos protegidos. A pesar que en los niños se dice que es menos grave, pero todos los días tenemos niños hospitalizados y principalmente aquellos niños que tienen alguna situación crónica, algún problema de base, personas inmunocomprometidas. O sea, a pesar que es un proceso que ha ido avanzando positivamente, tenemos enfermos y es a ellos que tenemos que protegerlos. Por lo tanto, la campaña de vacunación tiene que fortalecerse porque las últimas semanas, particularmente la última semana, ha seguido disminuyendo el número de vacunados y eso es lo preocupante. Eso es muy importante. A ver, eliminar el uso de mascarillas en los colegios, de hecho podrían haber novedades, ha ido deslizando por parte del gobierno, habrá que esperar si hoy día hay novedades, bueno, vamos a estar muy atentos por supuesto a eso. Pero quiero llevarla a 1 o 2 pasos más allá, doctora Paula Daza, tiene que ver con eliminar el uso de mascarillas en general, es decir, en los adultos también, en los espacios de trabajo, en los sectores cerrados. Sabemos que en los espacios abiertos, cuando hay una distancia prudente entre persona y persona, no hay que usar mascarillas, pero también se podría ya entrar a evaluar eso, como insisto, ¿se da en otros países? Yo creo que sí, yo creo que hay que entrar a evaluar, a ir quitando la mascarilla en algunos lugares donde sabemos que existe menos riesgo de contagio, porque son medidas que hoy día claramente las personas no lo están haciendo. Y por otro lado, ya llevamos 2 años y medio en esta situación, por lo tanto creo que sí hay que ir evaluando estas medidas de libertades. El uso de mascarilla en los colegios, posteriormente el uso de mascarilla en lugares que hay menos riesgo de contagio, pero mantener las mascarillas si hay una persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad grave. Ya. Si yo trabajo en un lugar y sabemos que hay una persona que tiene una condición crónica que es de mayor gravedad o de mayor riesgo, una persona inmunocomprometida, una persona que está con un tratamiento con cáncer, es importante que las personas que estén alrededor de ella usen su mascarilla para disminuir la posibilidad de contagio en esas personas. Por lo tanto, Ya. aquí estas medidas de libertades tienen que ir acompañado con mucha educación, con mucha campaña comunicacional. Si yo voy a visitar a un adulto mayor y no tengo la obligación de usar mascarilla porque el día de mañana la sacan, pero esa persona mayor tiene alguna condición, me Claro. tengo que poner la mascarilla. Entonces van a haber situaciones y condiciones
donde la mascarilla sigue cumpliendo un rol relevante y eso obviamente Sí. tiene que ir a educarse, porque sabemos que hay mayor riesgo en esas personas de enfermarse gravemente. Le pongo un caso, sigamos en eso, porque usted dice cuando hay adultos mayores, claramente ahí si no existiera la obligatoriedad de mascarilla, uno por el autocuidado y cuidado a esa persona que es más vulnerable, digamos, en ese sentido, habría que usar mascarilla. Pero, por ejemplo, en un supermercado, ¿está cerca la realidad donde volvamos a no usar mascarilla en un supermercado? Se lo pregunto como un lugar donde hay mucha afluencia de público, generalmente hay un flujo importante y son Yo creo cerrados. que hay que ir mirando y evaluando, por supuesto que hay que ir evaluando y quitando la mascarilla en esos lugares públicos. Si yo mantengo una cierta distancia, si es un lugar amplio, donde no hay una masividad de personas uno al lado de otro, uno puede ir evaluando porque hay menor posibilidad de contagio. Por eso tiene que ir acompañada de educación. Si hay mucha aglomeración en un supermercado, estamos todos uno al lado del otro, las personas están muy encima, yo me tengo que poner la mascarilla porque ahí existe mayor posibilidad de contagiarme o de contagiar al otro, porque probablemente las personas que nos están escuchando, a lo mejor, bueno, yo soy sano, si me contagio, me contagié la semana pasada, tengo menos riesgo de enfermarme. Claramente sí, pero no sé cuál es la condición de la persona que está al lado mío. Entonces, vamos a tener que educar en esta nueva etapa, porque esta es una nueva etapa de la pandemia, donde estamos mejor y qué bueno que así sea, Sí, claro. después de 2 años y medio y de haberlo pasado tan mal, pero tenemos que educar, de entender que tenemos que seguir cuidándonos entre todos. Y cuidándonos entre todos significa cuidarme yo, pero significa tener conciencia que tengo que cuidar al otro. Por lo tanto, a mí me parece que tenemos que ir avanzando en forma progresiva. Yo avanzaría en los colegios, avanzaría con los niños, con una muy buena campaña de vacunación y estoy segura que la doctora Jimena Aguilera, que es una gran saludista y que entiende perfectamente la importancia de estas medidas de salud pública, va a avanzar y va a fortalecer la campaña comunicacional y sobre todo las estrategias para poder ir a vacunar a todos aquellos que no lo han hecho con la tercera y con la cuarta dosis. Hay un escenario muy favorable y aquí, claro, también para darse un ánimo, digamos, recuerdo varias conversaciones que tuvimos, doctora Daza, cuando usted era subsecretaria, en los peores momentos de la pandemia, donde algún minuto se decía, bueno, pero esto podría llegar a terminar en algún minuto, al parecer no. Y estaba revisando algunas entrevistas de los últimos días y, por ejemplo, una que publicó La Tercera, entiendo que el día de ayer, a la doctora María Luz Endeiza, miembro integrante del CABE, infectóloga, y tiene un diagnóstico bien positivo. Ella dice, si 20 días después de las fiestas patrias, no hay un rebrote grande, se debería terminar la emergencia sanitaria. ¿Usted cómo ve esta proyección tan optimista que tiene ella? Yo creo que sí, yo estoy muy optimista con lo que va evolucionando la pandemia, he sido muy prudente en mis comentarios, pero yo estoy muy optimista, yo creo que sí, yo creo que probablemente de aquí a un tiempo más, si siguen los casos bajando, si no tenemos una nueva variante que aparezca, si nos vacunamos, yo creo que probablemente tenemos que mirar que probablemente de aquí al verano vamos a estar en una situación sanitaria mucho mejor y podríamos quizás terminar la alerta sanitaria. La alerta sanitaria, la verdad que es una estrategia que le da el Código Sanitario al Ministerio de Salud para que tome ciertas medidas extraordinarias desde el punto de vista de salud pública y sobre todo de recursos. Son recursos humanos, son recursos desde el punto de vista materiales, que le permite tomar todas las medidas que hemos tomado hasta este momento. Yo creo que hay que ir avanzando en forma muy paulatina, progresiva, para no tener que retroceder. Pero yo creo que estamos en una buena etapa. Yo soy tremendamente optimista y que probablemente de aquí al verano vamos a ver, quizás, no sé si eliminado la emergencia sanitaria, pero sí vamos a estar viviendo con mucho más libertades que lo que tenemos ahora, sin mascarilla, quizás, probablemente, sin los aforos que hay hasta ahora, y no siendo, ¿cierto?, la pandemia el tema central del Ministerio de Salud, porque sabemos que hoy día tenemos desafíos quizás tan importantes o quizás más importantes que la pandemia para poder resolver la salud de las personas. Claro, emergencia sanitaria, Paula, que se decretó cuando usted estaba en el Ministerio de Salud, cuando era subsecretaria de Salud Pública, con el ministro en ese entonces, Mañalich, con todo el equipo. Usted se mantuvo hasta, de hecho, el final de la segunda administración de Sebastián Piñera. Y quiero preguntarle a lo personal eso, cuando uno va viendo de que falta todavía, pero estamos muchísimo mejor que hace 2 años, un año,
En lo personal, ¿cómo es su perspectiva y cómo lo ve también? ¿Cómo hemos llegado a esto? Todo un camino largo que queda todavía, estamos de acuerdo, hay que ser bien cautos, pero de todas maneras hay una gran diferencia. Bueno, yo creo que en nuestro país hemos sido, yo lo veo de una manera muy positiva. Yo creo que a mí siempre me llamó la atención esta pandemia, donde todo un país completo, Nicolás, se volcó a manejar esta situación. Y yo estoy diciendo un país completo porque fue el Estado, con todos sus recursos, todos los ministerios, las Fuerzas Armadas, las fuerzas políticas, todo en función de tratar de contener esta pandemia. El sector privado tuvo un rol relevantísimo, y no solamente en las camas críticas, tuvo un rol muy importante en la distribución de vacunas, en los laboratorios, en la ciencia, el mundo académico aportando con todo su conocimiento, y la sociedad civil. Y ustedes, en los medios de comunicación, yo creo que mirando para atrás, creo que tenemos que aprender de lo que hicimos en la pandemia, que un país completo se volcó a enfrentar una situación tremendamente grave, y yo pienso que nos tenemos que sentir orgullosos de eso. Ojalá que tengamos la misma visión en otros desafíos que tenemos como país, porque todos queremos lo mejor para Chile. Así que yo creo que ya a 2 años y medio de haber comenzado, de haber tenido el primer caso en nuestro país, y estamos en una etapa donde tenemos un porcentaje de la población vacunada, donde las personas han respetado las medidas sanitarias, probablemente más en Chile que en otros países. Las personas respetaban, escuchaban, a pesar de que las medidas eran duras, se hacía en cuarentena. Yo, la verdad que mirando para atrás, me siento orgullosa de nuestro país, de nuestra gente, y creo que ya estamos pronto a terminar con todas estas medidas que han sido tan duras para todos los chilenos. Doctora Paula Daza, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación. Que le vaya muy bien y bonita fiesta, ¿eh? Muchas gracias. Felices fiestas para ti también. Muy bien, chao.